Cuando nos adentramos al tema de lo que viene siendo el mundo de la electricidad, primero tenemos que partir de un par de conceptos básicos acerca de lo que vienen siendo las magnitudes eléctricas. Entonces, para ello se arranca desde la parte de ver cómo es que están conformados los átomos, en este caso de algún tipo de material del tipo conductor. Y bueno, como por ahí recuerdan, si nos basamos en lo que viene siendo el modelo de Bohr, bueno, pues tenemos que los átomos están compuestos por partículas que se conocen como electrones, que estos electrones son eh, aquellos elementos que están cargados eléctricamente negativos. Tenemos también lo que vienen siendo los protones, que sería con una carga eléctrica positiva, y tenemos los neutrones, aquellas partículas que son que tienen ausencia de carga, ¿no? Como ahí lo menciona, son cargas eléctricamente neutras. Ahora, una de las propiedades que tienen todos los cuerpos es que pueden adquirir cargas o desprenderse de ellas. Esto va a depender de si adquieren electrones o si ceden electrones a través de, como lo ya vimos, la parte de su órbita, o que se le conocen como electrones de valencia. Es decir, si al final de cuentas un cuerpo de carga neutra desprende electrones, es decir, cede electrones o pierde electrones, va a quedar cargado positivamente. ¿Esto por qué? Porque va a tener mayor cantidad de protones que de electrones. Ahora, si pasa lo contrario, es decir, si adquiere o gana electrones, entonces va a quedar cargado negativamente, ¿no? Entonces, parte de estas propiedades es lo que va a depender de las características que pueda llegar a tener este tipo de material. Si lo ponemos como una definición de carga, entonces nos marca, dice, es una propiedad física intrínseca de alguna partícula subatómica que se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas a través de campos electromagnéticos, ¿no? Parte de lo que viene siendo, o se mencionó en la parte de la historia, de cómo es que nace este estudio de la electrónica, los personajes principales que hicieron sus grandes aportaciones a esta rama, viene muy relacionado con lo que viene siendo el tema de magnetismo. Entonces, ¿cómo es que medimos nosotros esa carga eléctrica de esas partículas? Bueno, la unidad que se utiliza es el Coulomb, que equivale a 6.25 por 10 a la 18 electrones, ¿no? Una cosa que hay que tener también en consideración, incluso si lo relacionamos con lo que vendría siendo un imán, es que cuando hablamos de cargas iguales, tiene la característica de que se van a repeler una con respecto del otro, pero si estamos hablando de cargas diferentes, va a existir una fuerza de atracción entre estas dos partículas, misma que lo que va a provocar es que tiendan a unirse estas dos, estos dos materiales, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros ya agarramos una de estas cargas y ya le damos un movimiento a través de algún medio de propagación? Entonces es aquí donde nace el concepto de lo que es la corriente eléctrica. Dice, la intensidad de corriente eléctrica se define como la cantidad de cargas eléctricas que pasan por una sección del conductor en un tiempo determinado. Esta magnitud de corriente yo la voy a definir con la letra I mayúscula de intensidad, y se mide en amperios. Porque hay que tener en cuenta ahí un pequeño tip, sobre todo cuando estén consultando ustedes algunos autores, se van a encontrar la representación de la corriente o la intensidad de dos formas. Una en letra mayúscula y la otra en letra minúscula, que usualmente cuando se representa en letra minúscula viene acompañado de una T entre paréntesis. Cuando yo estoy hablando de magnitudes que se representan con la letra mayúscula, yo estoy hablando que son magnitudes con valores constantes, es decir, que no varían con respecto del tiempo. Y cuando yo estoy hablando en una representación con letras minúsculas, quiere decir que yo tengo variables cambiantes con el tiempo, que depende del tiempo transcurrido, pues va a ser el valor que va a obtener, en este caso, esta corriente, ¿no? Es como para que tengan en cuenta esa parte. Entonces, esta corriente, es decir, yo voy a tener ciertos puntos de carga, ya sean
que en su mayor parte son cargas negativas. Al momento, mientras están estáticas, yo estoy hablando que son simplemente cargas, ¿no? No existe un movimiento, entonces todavía no existe el concepto de corriente eléctrica. Cuando yo ya les empiezo a dar un movimiento, entonces cuando esas cargas ya se empiezan a mover y pasan por cierta sección de un conductor en un determinado tiempo, pues entonces eso es lo que yo ya lo estoy llamando que sería mi corriente eléctrica o mi intensidad de corriente. Depende del autor, va a ser el nombre que le van a estar poniendo, ¿no? Entonces se representa con la letra I mayúscula, las unidades son los amperes o amperios. Y pues la equivalencia es un coulomb, porque dijimos que este coulomb es lo que viene siendo la carga entre un segundo, que es la unidad de tiempo. Ahora, otra magnitud que tiene que ver para que exista este flujo de corriente sería la tensión eléctrica. Esta tensión eléctrica, que también se conoce como voltaje o como diferencia de potencial, o inclusive muchos le llaman energía eléctrica, de ahí la denotación está de E, es esa propiedad que tendrían estos materiales para poder ejercer una fuerza y que exista una corriente a través de este conductor, ¿no? Ahí dice, la tensión o voltaje que es capaz de proporcionar un generador es la energía transferida a cada columpio de carga para que recorra el circuito. Se representa por la letra V mayúscula y se mide en voltios, ¿no? El ejemplo o la relación que se pone entre la corriente y el voltaje es supongan ustedes que tienen un río, bueno, más bien un estanque, y ese estanque, si ustedes le dan cierta inclinación, como se ve en la imagen, vamos a tener un punto que va a estar más alto y otro punto que va a estar más bajo. Entonces, al momento de que ustedes inclinan ese estanque, pues va a empezar a correr el agua, ¿no? Entonces, ahí es donde hacemos la relación con respecto a qué tanta inclinación nosotros vamos a estar teniendo, va a ser qué tanta agua va a estar corriendo, ¿no? Qué tanta corriente va a estar presente. Obviamente, entre más grande nosotros hagamos esa inclinación, pues más agua va a correr o más corriente va a correr. Entonces, de ahí que se llame diferencia de potencial, ¿no? Porque yo estoy hablando, si lo vemos desde la parte de átomos, si yo tengo un átomo que está cargado más positivamente que otro y los pongo uno con respecto al otro, valga la redundancia, va a existir una diferencia de potencial entre uno y el otro. Entonces, la representación de esta fuente de alimentación viene en este símbolo, donde tengo una patita más grande con una patita más chiquita, que sería más menos, o en su defecto también lo pueden encontrar como el símbolo de la batería, que viene, déjenme, ok, aquí más o menos. Una pata más grande, una chica, una más grande, una chica, y de esta forma, ¿no? Donde las patas más grandes representan el positivo, la pata más pequeña representa el negativo. Este sería más de una batería o una celda de alimentación, o esta otra, ¿no? Cualquiera de las dos es correcta para utilizar dentro de circuitos eléctricos. Esta no es muy común que se use, o casi nadie, o muchos no la usan precisamente porque se puede confundir con un capacitor electrolítico, ¿no? Ahora, ya estamos viendo que entonces la corriente depende del voltaje. Es decir, entre más alto tenga yo un voltaje, entre más diferencia de potencial o entre más inclinado tenga yo mi lago, mayor cantidad de corriente va a estar fluyendo. Pero para que esta corriente fluya, ¿no? Yo necesito un medio de propagación. ¿Cuál sería ese medio de propagación? Pues cualquier material que sea, que tenga las propiedades de conductor, ¿no? Pero como estamos hablando ya de un material, este material va a presentar cierto valor de resistencia. ¿Qué sería la resistencia? Pues la resistencia es básicamente la oposición que presenta este conductor al flujo de corriente eléctrica a través de él, ¿no?
Esta, esta resistencia depende de la longitud del conductor, depende de la sección de área transversal, es decir, de qué calibre estemos hablando nosotros que sea nuestro conductor. Y la misma se va a medir con lo que vendría siendo la unidad de ohms o ohmios, que se denota con la letra de omega del alfabeto griego. Entonces dice, la resistencia eléctrica de un conductor se representa con la letra R, R mayúscula, porque estamos hablando de valores constantes y se mide en ohmios. Y físicamente hablando, cuando vamos a trabajar con circuitos eléctricos o electrónicos, la representación física con la que usualmente ustedes se la van a encontrar es de este lado, ¿no? Es decir, físicamente así es como se ve una resistencia de las más comunes de medio watt. Y para saber el valor de esta resistencia, vienen por colores. Y hay una cosa que se llama código de colores, que ese código de colores me va a representar un número. Dependiendo del color va a representar ese número y dependiendo de la posición o la banda en la que se encuentre esta resistencia, ese color en la banda de la resistencia va a ser el valor de dicha resistencia, ¿no? Por ahí en la práctica vamos a ver cómo es que se trabaja con esta parte del código de colores. Entonces, aquí ya estamos hablando que, haciendo una recapitulación, tenemos las 4 unidades, que viene siendo la carga, lo que viene siendo el voltaje, corriente y resistencia. Entonces, para saber esta parte, o empezar a trabajar con esta parte de la resistencia, que tiene que ver, o la equivalencia es, dependiendo de la cantidad de voltaje que yo le ponga, o la fuerza que esté involucrando entre la cantidad de corriente que necesito que atraviese este conductor, pues va a ser la cantidad de resistencia que tenga mi conductor. Ahora, para el código de colores de las resistencias, tenemos resistencias que son de 4 bandas y tenemos resistencias que son de 5 bandas. La forma de leerlas es muy similar, de hecho casi usualmente las que más se utilizan son las de 4 bandas, pero la de 5 bandas se lee de la misma forma, ¿no? ¿Cómo es que funciona esta parte? Bueno, el primer color, como les repito, cada color representa un número. El negro representa un 0, el marrón un 1, el rojo 2, naranja 3, amarillo 4, así sucesivamente. Tenemos los lugares de la banda. Es decir, si se fijan, estas 3 bandas están como más pegaditas y entre esta banda y la cuarta banda hay una separación mayor. Entonces, cuando ustedes agarran una resistencia, bueno, primero tienen que entender que una de las bandas, que en este caso es la cuarta, solamente puede tener 3 colores, ¿no? O dorado, o plateado, o que sería como cremita, o en su defecto ni siquiera traer banda. ¿Qué es lo que me representa esta banda? Es el nivel de tolerancia que va a tener el valor de la resistencia. ¿A qué me refiero con ese nivel de tolerancia? Bueno, ahorita nos vamos con el ejemplo. Entonces, ¿cómo es que yo voy a estar midiendo estas resistencias o cómo voy a estar leyendo estas resistencias a través del color? Bueno, primero identifico lo que viene siendo la banda, en este caso dorada o plateada, y yo sé que esta sería mi cuarta banda. Entonces, a partir de ahí, del extremo opuesto es donde yo voy a empezar a contar, es decir, esta sería mi primera banda, esta es la segunda banda y esta es la tercera banda y por ende la cuarta banda, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se lee esto? Bueno, la primera banda lo que va a hacer es que me va a identificar el número de la resistencia, la segunda banda igual voy a poner el número tal cual y la tercera banda representa un multiplicador y dependiendo del color me va a decir si multiplico por 1, por 10, por 100, por 1000, por 10,000, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí en este dibujo yo tengo que la primera banda es azul, entonces el azul vale 6, por lo tanto yo aquí tengo el primer número es 6. La segunda banda es rojo, entonces el rojo vale 2, yo voy a poner aquí un 2. Y la tercera banda es un verde, y el verde me dice que yo voy a multiplicar por 100,000. Entonces, si yo este valor lo multiplico por 100,000,
Entonces mi resultado sería básicamente 62 y voy a tener aquí, son 5 ceros, entonces 1, 2, 3, 4, 5. Yo separo y voy a tener aquí 6.200.000 ohms. O en su defecto utilizo algún múltiplo o prefijo, sufijo, no sé cómo lo conozcan, sería 6.2 mega, bueno, por 10 a la 6 ohms, que esto es igual a 6.2 mega ohms. Entonces, otra forma más fácil de verlo, para no estar representando, decir, chin, necesito multiplicar por 10, por 100, por 10 millones, por 100.000, etcétera, etcétera. Es decir, el primer número dijimos que era 6, el segundo número es 2 y la tercera banda, que es el verde, me va a decir que es el número 5, entonces directamente yo aplicaría 5 ceros aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y ahí yo ya tengo mi resultado. Nos vamos con otros ejemplos. El primero dice, bueno, aquí tengo, acuérdense que tengo tres bandas que van a estar cercanas y una que está más separada. Entonces la más separada, esta va a ser la cuarta banda y empiezo del lado izquierdo. 1, 2, 3 y cuarta banda, ¿no? Entonces para el número 1 yo tengo una banda que es café o marrón. Entonces voy a tener aquí, primero pongo el café que es 1. El marrón, digo el negro que le sigue el del medio sería 0. Entonces pongo 0. Y la tercera banda es café, que de nuevo es un 1. Entonces, si me representa un 1, quiere decir que yo le voy a agregar un 0. Entonces, aquí serían 100 ohms. Para el número 2, yo tengo que mi primera banda es roja. Entonces, el rojo vale 2. Entonces, primera banda es roja, segunda banda también es roja y la tercera banda es un café, que es 1. Entonces, yo solamente pongo un 0. Solamente pongo un 0. Entonces serían 220 ohms. Para el tercer ejemplo, yo tengo que mi primera banda es naranja, la segunda banda también es naranja. El naranja es 3, entonces voy a tener primera banda, segunda banda, tercera banda es café, entonces de nuevo tengo que vale 1, por lo tanto solamente pongo un 0 y tengo 330 ohms. Para el ejemplo 4, yo tengo que mi primera banda es café, entonces vale 1. La segunda banda es negro, que vale 0. Y la tercera banda es rojo, que vale 2. Entonces yo voy a agregar dos ceros. 1, 2. Agrego dos ceros o en su defecto multiplico por 100, que es básicamente lo mismo, ¿no? Entonces ya aquí tengo 1000 ohms. O aquí ya puedo empezar también a utilizar los múltiplos o submúltiplos. Y si yo veo aquí tengo tres espacios, entonces esto sería 1 por 10 a la 3, que esto es igual a 1 kilo ohm. Recuerden por ahí que si yo lo marco así, digamos 0, para el lado positivo yo voy a tener 10 a la 3, 10 a la 6, 10 a la 9, etcétera. Entonces tengo 10 a la 3 son kilos, 10 a la 6 son megas, 10 a la 9 son gigas para el lado positivo. Para el lado negativo, pues yo voy a tener 10, bueno, por 10 a la menos 3, 10 a la menos 6, 10 a la menos 9, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces a la menos 3 son milis, a la menos 6 son micros, a la menos 9 son picos y así sucesivamente, ¿no? Entonces es muy importante que esta parte también se la graben, que de hecho ya deberían de sabérsela y estarla trabajando sin ningún problema, ¿no? Se va a trabajar mucho aquí, sobre todo porque usualmente las resistencias casi siempre se ven en kilo ohms y las corrientes se ven en milis o micros, depende del circuito que yo esté trabajando. Entonces ahí tengo 1 kilo ohm. Esto es igual a 1 kilo ohm. Para el ejemplo 5, mi primera banda es amarillo, entonces es 4. Segunda banda es morado o violeta, que sería 7.
y tercera banda es rojo. Entonces rojo dijimos que vale 2, entonces yo voy a poner dos ceros. 1, 2. Tengo 4700 ohms o 4.7 kilo ohms. Y por último, el 6, voy a tener que la primera banda es café, la segunda banda es negro y la tercera banda es naranja. Naranja es 3, entonces pongo 3, 1, 2, 3 ceros y serían 10.000 ohms o 10 kilo ohms. Ahora, ¿a qué se refiere la cuarta banda con la parte de las tolerancias? Bueno, aquí dice el dorado tiene una tolerancia de más menos 5% y el plateado tiene una tolerancia de más menos 10%. Quiere decir que si yo estoy aplicando, por ejemplo, en el primer inciso, este de aquí, una tolerancia, tengo una banda dorada, entonces la dorada me representa una tolerancia de más menos 5%. Quiere decir que esta resistencia o puede medir como una resistencia mínima 95 ohms o puede medir 105 ohms, ¿no? 5% de 100 es 5. Entonces yo tengo un valor mínimo y un valor máximo. Es decir, puede medir 95, 96, 97, 102, 103, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tiene que mantenerse en ese rango de los 95 a los 105. Este valor de tolerancia tiene que ver por los procesos de fabricación, de que por ahí muchas veces el ambiente en el que se está realizando la manufactura de estas resistencias cambia un poco y esas fluctuaciones afectan al procesamiento o al valor de la resistencia final, ¿no? Entonces, digamos la medida ideal serían 100 ohms, pero con un valor de tolerancia de 5% si es dorada o 10% si es plateada, ¿no? Eso se va a ver en la práctica, por ejemplo, cuando nosotros agarremos el multímetro y midamos una resistencia, pues entonces ahí va a cambiar, no va a medir exactamente los 100 ohms, sino que puede medir, le repito, 99 o puede medir 102, pero aún así no está alejado o está dentro del rango que a mí me marca esa tolerancia. Si por ejemplo en vez de medir 100 ohms midiera 80, pues esa resistencia como que ya no es confiable. Podría decir incluso que ya ni siquiera sirve. ¿Por qué? Porque ya está fuera del rango que me está marcando la tolerancia que es. ¿Cómo me va a afectar eso? Bueno, pues que en mi circuito, al yo cambiar ya bastante ese valor de resistencia, me va a afectar al valor de corriente final que yo voy a tener en el mismo, ¿no? Y quizás ese valor de corriente llegue a dañar alguno de los otros componentes, ¿no? Porque sobrepasa el nivel que puede estar soportando. Ahora, esta parte, eh, bueno, como yo siempre les menciono, no es necesario que se aprendan las cosas, sino que las entiendan, sobre todo porque, bueno, inconscientemente, entre más se va utilizando este código de colores, pues se van grabando algunos de ellos, pero aún así no está de más siempre tener esa tablita a la mano para cuando se quiera saber el valor de la resistencia y no se tenga un multímetro, poder acudir a ella y aproximar su valor, ¿no? O en su defecto, ya hay muchas aplicaciones, que de hecho déjenme ver si me parece una por aquí, de ya sea directamente en Chrome o en su defecto hay aplicaciones que pueden ustedes descargar en su celular. Por ejemplo, esta sería una donde, bueno, nada le ponen código de colores de resistencias. Voy a abrir la primera y aquí directamente si ustedes toman su resistencia, ponen, mira, chequen cómo aquí están las primeras tres bandas más cercanas y esta está más alejada, entonces esta quiere decir que es la última. Entonces en la primera yo voy a poner, vamos a ver un ejemplo de acá. Vamos a hacer el 5, amarillo, morado, rojo. Entonces es amarillo el primero, el segundo es morado o violeta y el tercero era rojo con una tolerancia de dorada. Entonces sería una tolerancia color oro.
Y ahí tengo 4.7 kilo ohms con una tolerancia de 5%. Me voy a revisar acá donde nosotros lo sacamos y dijimos que el 5 son 4700 o 4.7 kilo ohms. Entonces, así es como ustedes podrían saber el valor de la resistencia sin necesidad de aprenderse la tabla de colores. Les repito, usualmente entre más veces se va utilizando esta tabla de colores, pues más inconscientemente se van grabando algunos valores, ¿no? Los hay de esta forma. Vamos a abrir otro a ver cómo viene la otra parte. O inclusive he visto algunos donde en vez de ustedes seleccionar los colores, ponen más bien el valor de la resistencia que quieren y este tipo de aplicaciones les arroja los colores que deberían de ser, ¿no? Aunque hay que tener en cuenta que no siempre los valores de resistencia que ustedes calculan son los valores comerciales. Por poner un ejemplo cualquiera, si ustedes en un circuito llegan a calcular que necesitan una resistencia de 93 ohms, pues tienen que ver cuáles de esas resistencias es comercial. Si a lo mejor la más cercana es de 90 ohms o la más cercana es de 100. Esta es lo mismo, miren, banda 1 tengo negra, marrón, marrón y banda 4. Bueno, vamos a poner la misma. Era amarilla, violeta y rojo, si mal no recuerdo. Con una banda ahora plateada. Y ahí tengo 4.7 kilos con una tolerancia de 10%. Si cambio la pura tolerancia, 5%, pero el valor siguen siendo 4.7 kilos, ¿no? Entonces por ahí también pueden poner esa parte de que les digo valores de resistencias comerciales, vienen una tabla y esto es bastante importante, sobre todo les repito, porque cuando ustedes van a buscar en su circuito o diseñaron y les dio un valor de resistencia, tienen que ver si esa resistencia sí existe en el mercado para que les la puedan comprar y la pongan tal cual en el circuito y no altere los valores de corriente, o en su defecto lo que tienen que hacer para tener ese valor de resistencia, pues ya es, si no es que existe comercialmente hablando, pues ya tendrían que realizar ahí un acomodo de algún par de resistencias en serie y otro par de resistencias en paralelo, es decir, un arreglo de resistencias a manera de poder llegar al valor exacto que ustedes necesitan. Por ejemplo, aquí están de... Ahí está, según hay una resistencia de 91 ohms y de ahí se brinca hasta 100 ohms. Entonces, si yo quisiera una resistencia de 95 ohms, pues como que ya no la puedo tener, ¿no? Tendría que buscar a lo mejor una de 91 y luego le sumo una de 4.3, pues ahí ya tendría 95.3, pues a lo mejor esa ya me serviría, ¿no? Pero para eso hay que saber si esas dos resistencias necesito combinarlas en serie o en paralelo, y eso es lo que vamos a ver en los ejercicios posteriores, ¿no? Entonces, ya nada más como resumen final, bueno, dijimos que tenemos cuatro magnitudes o cuatro conceptos de magnitudes eléctricas. El concepto de carga, que es la propiedad que tienen los cuerpos de estar cargados positivamente si es que pierden electrones o cargados negativamente si es que ganan electrones. La medida de... su unidad de medida es el coulomb, que equivale a 6.25 por 10 a la 18 electrones. Y bueno, cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen. Una vez que yo ya le doy movimiento a esta carga, pues es lo que yo conozco como corriente eléctrica o intensidad de corriente. Se mide, la unidad de medida son los amperios, se denota con la letra I mayúscula, y para que exista este movimiento de cargas, pues yo necesito una fuerza que me impulse esas cargas para estarse moviendo a través del medio de propagación, y esa fuerza es lo que vendría siendo la tensión eléctrica o comúnmente conocida como voltaje. Se representa con la V mayúscula, sus unidades de medida son los volts o los voltios, y estamos hablando del medio de propagación también, que sería la resistencia. Todo material tiene un valor de resistencia y al final de cuentas esa resistencia simplemente es la oposición al paso de corriente. Y estas tres magnitudes, digamos que
no puede existir, entre comillas, una si no existe la otra. Es decir, para que yo tenga un flujo de corriente, necesito un medio de propagación por la cual pase esa corriente y una fuerza que impulse esa corriente. O en su defecto, si yo no tengo esa fuerza, este, bueno, tengo la fuerza, pero si no tengo el medio de propagación, no puede irse por ahí ningún flujo de corriente. O si no tengo la fuerza, tengo el medio de propagación, pero no es lo suficientemente grande esa fuerza como para mover las cargas, pues yo no tendría corriente, ¿no? Y todo eso se relaciona con lo que viene siendo la ley de Ohm, que sería para el siguiente capítulo.